Bueno, hermanos, llegó el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Por tal motivo vamos a encomendarnos al Señor en oración para que Él disponga todo nuestro ser y podamos recibir su palabra con gran gozo, con gran disposición, y que ella cause un efecto positivo y santificador en nuestra vida. Así que oremos al Señor, hermanos. Padre, humildemente venimos ante ti reconociendo que si tú no nos ayudas, no podemos hacerlo solo. Y si hacemos cosas, lo hacemos equivocadamente. Por tal motivo te suplicamos, Dios, que dispongas nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para recibir con humildad tu bendita palabra. Y pueda tu palabra causar en nosotros santificación y transformación en nuestro ser. Y que los que no te conocen, que aún no han rendido su vida a tu Hijo Jesús para ser salvos, hoy tú tengas misericordia de ellos y toques sus conciencias y los muevas al arrepentimiento para que puedan lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Salva las almas, Señor, y santifícanos a nosotros los que ya te conocemos. Y concédenos, Señor, crecer espiritualmente y proclamarte donde quiera vamos con palabras y hechos. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, también con mis palabras. Toma mis pensamientos, mis palabras, mi corazón, para que lo que yo enseñe y diga confronte los corazones, para que lo que yo diga consuele, anime, exhorte a los que escuchan tu palabra. Te lo pido por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. En el estudio de la vida del profeta Elías, la enseñanza para el día de hoy lleva por título El encuentro con la viuda. Elías se encontró con una viuda. Por eso he titulado el mensaje el día de hoy, El encuentro con la viuda. Recordemos que el arroyo de Querib, donde Elías estaba escondido por mandato de Dios, y allí donde Dios lo sustentaba a través de los cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo para sustentarse, se secó. El arroyo se secó, que fue lo que vimos hace 8 días. Cuando esto sucede, Dios nuevamente en su amor y en su misericordia prueba la fe del profeta y envía a Elías a vivir fuera de Israel, a territorio gentil, a Sarepta de Sidón, a pueblo fenicio. Esto implicaba por lo menos 3 cosas para el profeta. En primer lugar, implicaba peligro para su vida, porque tenía que vivir en la tierra de donde era oriunda Jezabel, la mujer del rey Acab. Alguien podía descubrirlo, llevarle la noticia al rey y Elías era apresado y muerto. Así que esto implicaba peligro para la vida de Elías ir a vivir a Sarepta de Sidón. En segundo lugar, implicaba un gran esfuerzo físico, porque Elías tenía que desplazarse 120 kilómetros al norte de Israel, de donde él estaba. Tenía que pasar por desierto, no tenía agua y no tenía comida, porque solamente él se mantenía con el pan y la carne que le llevaban los cuervos, y el agua del arroyo se había secado. Entonces él no tenía agua ni comida.
Si de pronto hubiese recogido agua en un odre, la hubiera podido haber llevado por el camino, pero la Biblia no nos dice. Entonces, lo más posible es que él tuvo que hacer un esfuerzo físico, porque tuvo que caminar 120 kilómetros. Si hay 80 de aquí a Bogotá, entonces es el doble, caminando. En tercer lugar, implicaba humildad y fe, porque allí el profeta sería sustentado y protegido por Dios a través de una viuda pobre que no tenía que comer. Así que Dios estaba probando la humildad y la fe del profeta, porque iba a ser sustentado por una pobre viuda que estaba más pobre que él, lo cual era contrario a sus convicciones religiosas y espirituales, porque precisamente eran las viudas en Israel las que debían ser sustentadas y protegidas, y no al revés. Por esto el título de nuestra enseñanza es el encuentro con la viuda. Ahora pongan sus ojos en 1 de Reyes 7, versículos 8 al 10. 17, 8 al 10. Dice así. 1 de Reyes 17, 8 al 10. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Amén. Vemos nuevamente, hermanos, la fe y la obediencia del profeta a la palabra de Dios. El texto sagrado dice que Dios le dijo: levántate y vete a Sarepta, que allí yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Elías se levantó y fue a Sarepta en obediencia a la palabra de Dios. Muy probablemente Elías estaba postrado orando y sin cuestionar se levantó y obedeció el mandato del Señor, porque Dios le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Elías era un hombre de oración y muy probablemente estaba postrado orando, y Dios le dice: levántate, no ores más y actúa. Dios estaba probando la fe, la obediencia y la humildad del profeta, porque tenía que ir a Sarepta, a un pueblo pagano y gentil, y recibir caridad. Escúchenlo bien: recibir caridad de una vida muy pobre y solitaria. Qué humillante para el amor propio del profeta hebreo depender de una de las personas más pobres y necesitadas de aquellos tiempos, lo cual era contrario, como ya les dije, a sus convicciones morales y religiosas. Se requería de humildad, se requería de fe y de obediencia a la palabra de Dios para hacer esto. Porque miren lo que dice Deuteronomio 24, 19. Deuteronomio 24, 19. Dice la palabra de Dios: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Si ustedes observan el texto, Dios había determinado a los cultivadores que no recogieran, si les cayó una gavilla de trigo o de cebada, no la recogieran, sino que la dejaran para los pobres.
Entre esos pobres y necesitados estaban las viudas. Así que Dios había ordenado esto. También había dicho que no cegaran hasta el último rincón de los campos, sino que dejaran ciertos lugares para que el pobre y los necesitados pudieran cegar y sustentarse. Entonces dice, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Elías no estaba haciendo de bendición con esta orden que Dios le había dado de ir a Sarepta a ser sostenido, sustentado por una viuda. No podía ser de bendición. La viuda era la que iba a ser de bendición. Era contrario a lo que él concebía dentro del plan que Dios les había revelado a ellos, de cuál era la voluntad y la obligación para con las viudas. Así que no era nada fácil. En consecuencia, Dios estaba probando la fe, la obediencia y la humildad del profeta. Este cuadro es para aprender de la obediencia de Elías. Dice el texto sagrado en la parte A del verso 10. Entonces, él se levantó y fue a Sarepta. No puso inconvenientes, no cuestionó la orden del Señor, sino que hizo lo que Dios le mandó. Emprendió su largo y duro camino tan pronto el Señor le mandó, hasta llegar al lugar donde Dios le había mandado. No le dejó sin obedecer, no dejó sin obedecer el profeta lo que Dios le mandó. Y no le dijo a Dios, son 120 kilómetros de caminata, Señor, considere, mándeme en un burrito. No cuestionó eso. No le dijo, Señor, no tengo agua para beber, mire, ¿de dónde voy a coger agua? No tengo agua para beber. ¿Qué voy a beber durante el viaje? Ni tengo comida para llevar, mire, los cuervos ya no volvieron a traerme comida. ¿Qué voy a comer durante el camino, Señor? Tampoco dijo, y cuando llegue, ¿dónde busco la viuda? No le preguntó eso el profeta Elías. ¿Por quién pregunto cuando llegue allá? Si me descubren, me van a coger preso y me matan. Nada de eso preguntó el profeta. Ordenó sin cuestionar el mandato, la orden de Dios. Es muy importante tener en cuenta eso. Amados hermanos, Elías no cuestionó el mandato de Dios, sino que obedeció sin dilaciones, se levantó y fue a Sarepta. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando Dios nos manda algo en su palabra. Reflexionemos, hermanos. Solo hay una manera, escúchenlo bien, solo hay una manera en que los hijos de Dios podemos agradarle, y es siguiendo el camino o la senda de la obediencia y la sumisión a su santa palabra. No hay manera de agradar al Señor sino obedeciendo lo que Él nos manda, no siendo sabios en nuestra propia opinión. Si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que ser obedientes a sus mandatos. No pretendamos decir que somos cristianos si andamos en contraposición a sus mandamientos, hermanos. Es por eso que miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23 acerca de este tema. Primer libro de Samuel 15, 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dice Dios a Saúl, Él también te ha desechado
para que no seas rey. Observen por un momento el texto sagrado que hemos leído de 1 Samuel 15, 22 al 23. Dice Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Hace una pregunta retórica. Son dos cosas que se deben hacer sacrificios y obedecer. Pero Samuel le hace esta pregunta retórica a Saúl y contesta: ciertamente el obedecer es mejor. No es que traer sacrificios o hacer sacrificios fuera malo, pero Samuel dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es lo que es mejor? Obedecer. El camino de la obediencia es lo mejor, como lo vemos en Elías. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Estás prestando atención con avidez en estos momentos, hermanos, a la palabra de Dios? Si tú vienes a la iglesia es para que prestes atención, para que afines el oído. Como dicen los salmos: inclina, oh Jehová, tu oído. Cuando uno quiere escuchar algo, entenderlo, usted como que hace, venga, ¿qué es lo que dice? Y como que alarga el oído, ¿cierto? Hermano, ¿prestas atención cuando vienes a la iglesia? ¿O estás de cuerpo presente y con sus pensamientos por allá en otras cosas? ¿Qué voy a almorzar hoy? No, hermano, por favor desconéctese un poquito y preste atención, porque como usted no presta atención, por eso es que no obedece. Esa es la verdad. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, o sea que obedecer y prestar atención están ¿qué? Íntimamente ligados. Y luego dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando usted presta atención y no obedece, o cuando usted viene y aparenta que presta atención y no obedece, no eres libre de culpa. Y dice aquí que es como pecado de adivinación. Dios aborrece la adivinación y los que consultan a los adivinos y agoreros. Ciertamente como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es saber lo que yo tengo que hacer y no hacer lo que Dios me manda hacer todo lo contrario. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Quién es una persona obstinada? Aquella que conociendo lo que debe hacer, no lo hace, sino que es terco como una mula, dicen por ahí, y no obedece. Y no me digan que les estoy tratando duro, porque el Salmo 32 así lo dice: no seas como el caballo o como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro para que se acerquen a ti, o si no, no obedecen. Por cuanto tú desechaste, le dice el Señor a Saúl, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si tú te obstinas en oír la palabra de Dios y no obedecerla, el Señor no te bendecirá, y muy probablemente le puede quitar lo que usted tenga, en aquello que usted confía y en aquello que usted de pronto tiene esperanzas. Así que, ¿cuál es el camino o la senda para agradar a Dios? La obediencia. Y Elías era un hombre que obedeció al Señor, y por eso es tan importante estudiar su vida, porque allí aprendemos grandes lecciones de su vida. Porque Elías lo único que está haciendo es reflejar al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque realmente Elías es figura del Señor. ¿Cuántas veces, amado hermano, el Señor le ha mostrado su voluntad y usted hace oídos sordos, obstinadamente no obedece y saca miles de excusas para no obedecer la voluntad del Señor? Ejemplo, Dios le dice claramente a los padres de familia
que deben sacar tiempo para adoctrinar a sus hijos cada día con la palabra de Dios. Es un mandato claro y contundente en la Biblia, que los padres saquen tiempo para adoctrinar en la palabra de Dios a sus hijos, porque la palabra de Dios es vida y es sabiduría. Pero ¿qué hacen los padres? Sacan excusas, que no les queda tiempo, que llegan muy cansados del trabajo y no hacen el esfuerzo. Con Dios las cosas requieren esfuerzo. ¿Quién le dijo a usted que era fácil ser papá y que era fácil ser mamá? ¿Quién le dijo ese cuento? Hay que hacer esfuerzos. Todo requiere esfuerzo. Para usted ganarse el salario tiene que madrugar, ir y trabajar. Y tiene que hacer esfuerzo. Todo se requiere de esfuerzo. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué hacen los padres? Sacan miles de excusas, que llegan cansados y prefieren que el mundo, los colegios y las redes sociales adoctrinen con ideologías de género a todos sus hijos, a su familia, y que los adoctrinen con todas las demás perversiones disfrazadas de muñequitos animados, porque en los muñequitos animados se está metiendo la ideología de género a grandes cántaros y muy inocentemente con dibujitos animados, enseñando a las niñas a cogerse entre las niñas, a los niños a cogerse entre los niños, a besarse entre niños, a besarse entre niñas. ¿Qué le está enseñando la televisión, las redes sociales a sus hijos? Padre de familia, ¿usted se ha dado cuenta cuál es el tema, la temática de lo que está viendo sus hijos en los muñequitos que a usted le parecen tan inocentes y tan lindos con caritas hermosas? Cuidado con eso. Detrás de eso hay un adoctrinamiento a sus hijos. Y si ustedes no se dan cuenta, pues les meten eso en el corazón a sus hijos. Padres de familia, escuchen esto. Lo que ustedes, por su pereza, por su irresponsabilidad, por su negligencia y falta de esfuerzo, no hacen con sus hijos, el mundo y el diablo hará lo que usted no hace por sus hijos. El diablo no se queda quieto y él sí los adoctrina. Hermanos, nada podemos hacer por nuestros hijos realmente valioso si usted no los instruye en los principios eternos de la palabra de Dios. No podemos dejar la educación moral y espiritual de nuestros hijos en las manos de las instituciones públicas o privadas. Las bases espirituales y morales de sus hijos son responsabilidad exclusiva de los padres. Dios le pedirá cuenta a usted, padre y madre, por lo que le enseñó a sus hijos. No se queje si después los hijos no le obedecen. Si usted desperdició los mejores años de sus vidas por pereza y no instruyó, no adoctrinó a sus hijos con el amor y la verdad de Jesucristo. Abraham, cuando iba con los ángeles que iban a destruir a Sodoma, dijeron los ángeles, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque Abraham iba detrás de ellos y dice, no lo vamos a encubrir, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino. Un verdadero descendiente de Abraham es aquel que se propone en su espíritu y en su corazón adoctrinar a sus hijos con la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad como padres de adoctrinar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Cierta vez le presentaban al Señor Jesucristo los niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a la gente o a los padres que querían llevar a sus niños a Cristo. ¿Y saben qué dijo Cristo? Viéndolo Jesús, dice el texto en Marcos 10, 13 al 14, dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay padres que impiden que sus hijos vengan a Cristo. Son inconsecuentes,
con traer a sus hijos a la escuela dominical, que es la manera en que la iglesia presta su servicio para que sus hijos sean adoctrinados también. Los traen un domingo, sí, 2 domingos después los vuelven a traer, a veces cada mes. Son muy raritos los que son disciplinados, los que continúan fielmente trayendo a sus hijos para que sus hijos aprendan algo de la palabra de Dios en esa horita de escuela dominical aquí cuando nos reunimos. Son muy raritos los padres. Los padres de familia desprecian los medios de gracia que Dios dispone para que sus hijos sean adoctrinados. Y en la casa tampoco hacen el esfuerzo para esto. Prefieren mandarlos a otras cosas, temporales y pasajeras, que en nada edifican su vida espiritual y que por el contrario van a aprender mañas. Hermanos, no debemos escatimar tiempo para formar los hijos, porque Dios nos va a pedir cuenta. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y aquel que sirve de tropiezo a un pequeñito de estos que quiere creer en mí, mejor sería que se le atara una piedra de molino de asno y se le echara ¿dónde? Al fondo del mar. Ahí tenemos la gran responsabilidad que Dios nos demuestra en su palabra, y que aquí a través del profeta Elías, hermanos, podemos ver nosotros que él obedeció sin cuestionamientos la orden del Señor. Regresando a nuestro pasaje, después de haberles exhortado con esto, regresando a nuestro pasaje, llama nuevamente nuestra atención lo que dice el Señor a Elías en el verso 9. ¿Qué dice? He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Llama mucho esa palabra. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda. ¿Se acuerda de los cuervos? Vaya y escóndase en el arroyo de Querí, yo he dado orden a los cuervos que te sustenten. En estas palabras vemos el control soberano e imperceptible que Dios tiene sobre todas sus criaturas. Dios tiene un control soberano e imperceptible sobre todas sus criaturas. Estas palabras, yo he mandado, que dice allí la Escritura, no quieren decir que el Señor le hubiera hablado audiblemente a la viuda, haciendo saber sus planes, porque al leer la historia, vemos que la viuda no tenía ni idea que Elías iba a llegar a su casa. Dios no le dijo, oiga, ya le voy a mandar un señor para que le dé de comer. Él no le dijo eso. No vemos eso en el texto. No vemos eso en el texto. Más bien, hemos de entender estas palabras como que Dios inclinaría de manera libre y voluntaria el corazón de la viuda a través de las palabras del profeta, para que ella hiciera lo que Dios había determinado hacer con el profeta. Así es que debemos entender estas palabras. Yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Dios no le habló audiblemente. Dios inclinaría el corazón cuando el profeta le hablara, de manera libre y voluntaria. Es por eso que en Proverbios 21:1 dice la palabra de Dios: ¿qué dice la palabra en Proverbios 21:1? Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿En quién está el corazón del hombre, del rey, aún de las personas más poderosas? En las manos de Dios, y Dios inclina el corazón, las intenciones, a todo lo que Él soberanamente quiere inclinarlo. Y aquí en esto que estamos tratando, nos acogemos a la Confesión Bautista de Fe de 1689, en la parte del decreto eterno de Dios que dice lo siguiente. Escuchen lo que dice la Confesión Bautista, un documento antiguo por el cual se guían las iglesias históricas que surgieron después de la Reforma Protestante. Escuchen lo que dice en la parte del decreto de Dios. Dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad,
ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Amén. Dios es el que determina todo libre y voluntariamente, sin ser autor del pecado ni coaccionar la libre voluntad del hombre. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero esa es nuestra fe, porque Dios es el que inclina el corazón del hombre y tiene control sobre todo. Versículo 10 de nuestro pasaje. ¿Qué dice? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, el profeta, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él le dice, la llama y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vemos en este verso el encuentro de Elías con la viuda. Dios le había prometido que una mujer viuda lo sustentaría, pero no le había dicho cómo se llamaba, ni cuál era su aspecto físico, ni en qué casa vivía. Dios no le había dicho nada de eso. Sin embargo, Elías estaba confiado en que Dios lo guiaría al llegar a su destino. Así también usted y yo debemos estar confiados que Dios nos guiará en todo lo que emprendamos si lo hacemos conforme a su voluntad. A primera vista, al leer de manera humana este texto, pareciera que todo fue un encuentro casual, pero en realidad no fue así. Todo estaba planeado y determinado cuidadosamente por Dios. Fue la providencia de Dios la que hizo que libre y voluntariamente la viuda estuviera recogiendo leña precisamente cuando el profeta llegó a la puerta de la ciudad. Dios tiene todo cuidadosamente planeado, hermanos. Y nosotros debemos admirarnos de ese Dios en el cual creemos. Nosotros, los hijos de Dios, que creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, sabemos que en el mundo no hay casualidades. Sabemos que nada ocurre al azar. Métase eso en la cabeza, no hay casualidades y nada ocurre al azar, sino que todas las cosas pasan por un propósito. Todas las cosas obedecen al decreto eterno de Dios, al plan eterno y soberano de salvación que Dios ha decretado sobre los hombres desde antes de la fundación del mundo. Escuchen lo que dice Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo o el decreto de Dios o de Jehová permanecerá. Vuélvalo a leer conmigo, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo o el decreto de Jehová permanecerá. Nada puede frustrar el decreto, los planes y los propósitos de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque todo está determinado por Dios, aunque nos parezca que no. Isaías 14, versículos 14 al 24, escuchen lo que dice. Isaías 14, 24 al 27. Dice la palabra de Dios en este texto: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Versículo 25. Quebrantaré al asirio,
en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Notan ustedes el control soberano que Dios tiene en todas las cosas? Dice ahí Isaías capítulo 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea que todo lo que Dios ha determinado, todo lo que Dios ha pensado, se hará conforme a Él lo ha dicho. Nada pasará sin el permiso de su santa voluntad. Y esto es muy importante que lo entendamos. Así que, amados hermanos, creer que Dios no tiene el control de todas las acciones y circunstancias de la vida es creer en un Dios falso. Si tú no crees que Dios tiene el control de todas las circunstancias y acciones de la vida, usted está creyendo en un Dios falso, en un Dios que no revela la Biblia. Todas las circunstancias y sucesos que nos rodean están dirigidos de manera soberana por Dios, por cuanto de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Primero de Reyes, capítulo 17, versos 10 y 11. Nuevamente lean conmigo el texto. Volviendo a nuestro texto. Primero de Reyes 17, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Al leer esto, podemos entender una cosa. Había otro problema en este encuentro de Elías con la viuda. La mujer viuda estaba frente a él, pero ¿cómo saber si era la que Dios había destinado para recibirle? Porque Dios no le dijo cuál era la viuda. No le dijo es alta, bajita, mona, blanquita. No, Él no le dijo eso. Indudablemente, el profeta tenía que probarla, a ver si era bondadosa y misericordiosa. En consecuencia, vemos que el profeta prueba a la mujer en base a sus necesidades apremiantes de sed y hambre que tenía el profeta. Porque solo una persona con un corazón bondadoso y misericordioso podía ayudarlo en su urgente necesidad. Elías había llegado muerto de hambre y muerto de sed. Había caminado 120 kilómetros sin comida y sin agua, ya que debido al juicio de la sequía, el agua y la comida eran muy escasas en esas circunstancias. Eran tesoros infinitamente más valiosos que la plata y que el oro. ¿De qué sirve tener plata y oro, hermanos, si no tenemos que comprar para comer? Usted no se puede comer la plata y el oro para alimentarse. Así que el agua y la comida eran infinitamente valiosos en esas circunstancias. Y solo una mujer con un corazón bondadoso y misericordioso, movido por el poder amoroso de Dios, podía sustentarlo en tiempo de hambre y sequía, porque esa era la promesa que Dios le había hecho a Elías. Nos dice el texto nuevamente, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cómo llegó Elías? Con mucha sed. Y yendo ella para traérselo, volvió a llamarla y le dijo,
te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Vemos que el profeta probó 2 veces a la viuda para ver su generosidad y su misericordia, porque no solamente le pidió agua, sino que también le pidió un bocado de pan que le trajera en su mano. Lo hizo algo así como de manera abusiva, no contento con que le pedía agua, también le pide ¿qué? Pan. Amados hermanos, no quiero que pierdan de vista que esto que sucede a Elías son circunstancias reales y difíciles. Aquí no estamos hablando de un cuento de hadas. Esto eran circunstancias reales y difíciles. No era un juego. El profeta realmente tenía gran sed y gran hambre y necesitaba urgentemente comer y beber. Si no comía y bebía, muy probablemente se desmayaba. En consecuencia, con urgencia necesitada, le pide a la viuda que le dé agua y que le dé pan para sustentarse. Y la respuesta de la viuda ante la petición del pan le permite saber al profeta, porque ante la petición del agua no le permitió saber sino una cosa. La respuesta ante la petición del pan le permite saber no solamente que esta viuda es la designada por Dios, sino que también le permite saber 3 cosas acerca de esta mujer. En primer lugar, le permite saber que ella sabía de dónde era él y quién era su Dios, o quién era el Dios de los israelitas. Porque ella le dice: vive Jehová tu Dios. Y solo los israelitas confiaban en Jehová, el Dios de Israel. Tal vez ella conoció su acento y dijo: este es israelita, y los israelitas confían en Jehová. Le dice: vive Jehová tu Dios. En otras palabras le dice: tan cierto como que el Señor tu Dios vive. Muy probablemente alguien le había hablado del Dios de Israel a esta viuda. Y tal vez esta viuda sabía que por el poder de Dios, del Dios de Israel, estaban padeciendo esta sequía y esta hambruna, la cual los estaba afectando a ellos también gravemente, porque la sequía se extendió a las naciones circundantes también. En segundo lugar, las palabras de esta mujer, cuando él le pide el bocado de pan, le permiten saber que esta viuda tenía un hijo y estaba en una extrema pobreza. No tenía ni un puñado, sino un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Con estas palabras, Elías descubre que esta mujer está en la inmunda, está a punto de morir, que no tiene que comer, y aparte de eso tiene un hijo encima, y le llega a él a la casa. Imagínense, o sea que la cosa no era fácil. En tercer lugar, las palabras de esta mujer al profeta le permiten saber el estado espiritual de esta mujer. Esta mujer estaba totalmente sin fe, estaba totalmente sin esperanza de seguir viviendo con su hijo, debido a la difícil situación de hambruna que estaban viviendo, hermanos. Ella le dice al profeta que estaba recogiendo 2 leños para entrar, preparar una torta con el aceite que tenían y dejarse morir con su hijo porque no tenían más que comer. Así que Elías descubre el estado espiritual de esta mujer con las palabras que ella le dice al profeta. Ante esta panorámica, yo creo que Elías entendió que esta era la mujer, pero ¿cómo lo sustentaría si no tenía prácticamente nada? O tal vez Elías pensó: no, esta no es la mujer, porque ¿con qué me va a mantener? Pero yo creo que él sí entendió que esa era la mujer designada por Dios. Así que, hermanos, habiendo leído la palabra de Dios y habiendo explicado la palabra de Dios en este pasaje que hemos leído, ahora apliquemos la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué quiere enseñarnos el Señor al profeta y también, por supuesto,
a nosotros. Dios le estaba enseñando al profeta y por ende al quedar escrito en la Biblia es también enseñanza para nosotros. En primer lugar, podemos aprender de esta viuda pobre una magnífica lección. ¿Y cuál es esa magnífica lección? Que aunque estemos en extrema pobreza y ocupados en resolver nuestros propios problemas y necesidades, siempre tenemos algo para dar. Y siempre debemos estar dispuestos a dejar de estar centrados en nosotros mismos para ayudar a aquel que lo necesita. La viuda estaba recogiendo leña, piensen, la viuda estaba recogiendo leña para ir a preparar la torta y dejarse morir con el hijo. Estaba ocupada de su propia necesidad. Sin embargo, cuando el profeta llega a la puerta, le dice: tráeme un vaso de agua para que beba. Y la viuda dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue a traerle el vaso de agua. ¿Qué estamos viendo allí? Que aunque no tenía que comer, estaba dispuesta ¿a qué? A calmar la sed del siervo de Dios. Tenía algo para dar. Estuvo dispuesta a hacer un pare en resolver sus necesidades apremiantes para ayudar a aquel que estaba necesitado. Qué gran lección para nosotros, ¿no les parece, hermanos? Que teniendo decimos que no tenemos. Y que teniendo tiempo decimos que tampoco tenemos tiempo para ayudar a otro. Somos egocéntricos y solamente nos centramos en nosotros y queremos resolver solamente nuestros problemas. Y nos importa un pito las necesidades del otro, de nuestro hermano que está en necesidad. Qué gran lección nos enseña aquí. Yo quiero que recuerden en Marcos 9, versículo 11, por favor. Marcos 9, versículo 11, las siguientes palabras del Señor Jesucristo. Escuchen, 9:11 de Marcos, Marcos 9:11. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Amén. Qué palabras tan maravillosas. Por boca del Señor Jesucristo dice que cualquiera que le dé un vaso de agua en su nombre a los que creen en Él, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ni un vaso de agua queda sin recompensa. Y lo podemos ver en la viuda, que no teniendo mayor cosa, y que el agua era valiosísima en esa sequía, estuvo dispuesta a ir a traerle un vaso de agua para compartirlo con el profeta. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que ni un vaso de agua queda sin recompensa. ¿Y qué pasó con la viuda después? Fue bendecida por Dios a través del profeta. Así que nada queda sin recompensa, hermanos. Aunque esa no debe ser nuestra motivación para dar, lo que nos está diciendo aquí el Señor es que realmente todos tenemos algo que dar. Y todos tenemos que hacer un pare para ayudar al que está necesitado. Y no simplemente centrarnos en nosotros mismos. Amén. Lo segundo que podemos aprender con esta extrema situación de Elías y la viuda es que Dios quería que Elías reconociera su propia limitación e incapacidad para sustentarse a sí mismo, que dejara todo vestigio de orgullo y autosuficiencia, sometiéndose a la caridad de una de las viudas más pobres que existían en la ciudad de Sarepta. Eran las viudas las que debían ser sostenidas por los hombres y no al revés. Así también Dios permite, hermanos, que pasemos por muchas veces por situaciones difíciles, angustiosas en nuestra vida, para que aprendamos a depender de Él y dejemos el orgullo y la autosuficiencia que muchas veces afloran en nuestro corazón. Recuerden las palabras del Señor Jesús en Mateo 11:29. ¿Qué dice Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El mejor ejemplo, el mejor modelo para aprender humildad
y obediencia es el Señor Jesucristo. Aprended de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo hallamos descanso para nuestra vida? ¿Imitando a quién? Al Señor Jesús. Dios quería enseñarle a Elías, y por supuesto a nosotros también, la misma lección que aprendió el apóstol Pablo cuando nos dice la Escritura que él tenía un aguijón en su carne y había orado al Señor 3 veces y el Señor le había dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Noten lo que dice 2 de Corintios 12, 9 al 10. 2 de Corintios 12, 9 al 10. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En qué debemos gloriarnos, hermanos? En nuestras debilidades. ¿Y cuándo somos débiles? Cuando pasamos por angustias y situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos. Ahí podemos ver nuestra debilidad, y es ahí donde debemos alegrarnos, estar en esas situaciones, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Verso 10. Por lo cual, por amor de Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué se gozaba Pablo? En debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones. Amado hermano, ¿usted se goza en esas situaciones? ¿Verdad que muy difícil nos gozamos en esas situaciones? Antes nos quejamos y renegamos, pero ¿qué nos dice la palabra? Que debemos gozarnos en esas situaciones, porque cuando somos débiles es que aprendemos a hacer ¿qué? Fuertes. Es allí donde somos fortalecidos, porque la escoria del orgullo y de la autosuficiencia salen de nosotros para aprender a confiar en Dios. Así también nosotros muchas veces tenemos que pasar por esto, como pasó el profeta Elías en esa situación. Y en tercer lugar, podemos aprender que cuando conversamos, escúchenlo bien, cuando conversamos de manera natural con una persona, por sus palabras podemos saber el estado espiritual de la persona con la que estamos hablando, y si somos espirituales poder ayudarla. Eso fue lo que pasó con Elías. Cuando Elías le pidió a la viuda que le trajera un bocado de pan en su mano, la viuda, al contestarle, con sus palabras manifestó el lamentable estado espiritual que tenía. No tenía fe, no tenía esperanza, solamente esperaba morirse con su hijo. Para ella todo había terminado, ya había todo llegado a su fin. Su lenguaje era un lenguaje producto del razonamiento carnal, no era un lenguaje de fe, sino uno de fatalismo y de incredulidad. Creía que iba a morir y en realidad no fue así. A veces creemos que ya no hay más esperanza, pero en realidad no es así. Dios tiene siempre un as bajo la manga para ayudar a sus hijos. Así también nosotros muchas veces tenemos un lenguaje que revela nuestra falta de fe y de confianza en Dios. A veces decimos de familiares que no son salvos. Decimos, mi papá, mi tío, mi hermano, mi abuelo es un caso perdido. Así decimos. Ya no tiene caso seguir orando por él, no tiene caso seguir predicándole el evangelio. ¿Eso es un lenguaje de qué? De incredulidad, un lenguaje de falta de fe, porque mientras esté vivo el individuo hay ¿qué? Esperanza, y por lo tanto debemos seguir orando y seguir predicándole el evangelio. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Esa es la realidad. Por favor, hermanos, hay que seguir predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y en cuarto lugar y último lugar, para terminar nuestra enseñanza el día de hoy, el Señor nos muestra que la viuda tenía puesta su confianza en la tinaja de harina y en la vasija de aceite. Ese era el grave problema de la viuda. La viuda no confiaba en Dios. Dije la vieja, ¿no? La viuda, perdón. La viuda no confiaba en Dios. Por eso, cuando se le acabó la harina y se le acabó el aceite, se acabó su esperanza y todo se terminó para ella. Así pasa con muchos. Se les acaba la plata y todo se acabó para ellos. Se les acabó el negocio y todo se acabó para ellos. Se le murió la esposa y todo terminó para ellos. No, hermanos. Mientras estemos vivos, Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Y puede hacer con nosotros grandes cosas para su gloria y la extensión del reino sobre la tierra. Así que para la viuda, solo su confianza estaba puesta en la harina y en el aceite. Por eso Cristo dijo en San Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste designó Dios el Padre. Es allí donde debemos poner nuestros esfuerzos y nuestra mirada. Hermanos queridos, cuán dados somos nosotros, al igual que la viuda, a poner la confianza en las cosas que perecen y no en las que a vida eterna permanecen. Somos muy dados a eso. Por eso muchas veces, escúchenlo bien, por eso muchas veces Dios tiene que quitarnos esas cosas temporales y pasajeras en las cuales tenemos nuestra confianza, para que nuestra confianza y nuestra esperanza solamente estén en Dios. No ponga la confianza en las cosas, porque si usted sigue aferrado a esas cosas, un día Dios se la va a quitar para que confíe en Él y no en las cosas que Dios le da. Depender de Dios, en lugar de depender de las cosas o de nuestra propia debilidad, es fundamental para la vida cristiana. Pero tal actitud, hermanos, no surge de manera natural en nosotros. Muchas veces es preciso que Dios nos permita pasar angustias y enfermedad, tristezas y dolor, estrechez económica, para que aprendamos a depender de Él. Porque de manera natural y por consejo muy difícilmente aprendemos. Las personas no aprenden las cosas por consejo, sino a través de experiencias duras y difíciles por las cuales Dios los pasa, para que aprendan a confiar en Dios. O para que aprendamos, dice la cartilla, ¿no? Así que, hermanos, con esta enseñanza el día de hoy hemos concluido la meditación de la palabra de Dios para usted y para mí en este día. Espero Dios haya hablado a su corazón. Espero Dios haya edificado sus vidas y usted salga de aquí hoy fortalecido espiritualmente para vivir confiado en Dios y no en su propia sabiduría ni en sus propias fuerzas. Colóquese de pie, por favor, y oremos al Señor. Amado Dios, gracias por lo que nos has enseñado en este día. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado esta enseñanza, Padre. Permítenos, Señor, imitar a tu siervo Elías, Padre Santo, aprender de las experiencias y de lo que está registrado en tu santa palabra para vivir conforme a lo que tú has revelado en ellas, Padre. Ayúdanos a quitar la confianza en las cosas terrenales y a poner nuestra confianza en el eterno y soberano Dios que nos da todas las cosas. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras idolatrías, nuestra testarudez, nuestras rebeliones, mi Señor, porque muchas veces, conociendo lo que debemos hacer, tercamente y rebeldemente no lo hacemos, sino que nos obstinamos en hacer nuestra propia voluntad, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Llénanos de tu Espíritu y haz tu palabra realidad en nuestra vida. Permite que esta palabra que hoy escuchamos se haga vida,
que caiga como cae la semilla en tierra fértil, germine, crezca y produzca fruto para tu gloria, Señor. Y los que hoy no te conocen, Señor, o están aquí o han escuchado o van a escuchar este mensaje, tócale su conciencia, Padre, para que se arrepientan y vengan a los pies de la cruz y en ti hayan perdón y misericordia y salvación. Porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pedimos, Altísimo Dios. Ahora te suplicamos, Señor, que al salir de este lugar nos guardes, nos protejas y nos llenes de tu gracia para reflejar a Cristo a nuestros hijos, a nuestra familia y al mundo. Guárdanos durante la semana y permítenos, Señor, hacer tu voluntad mientras estemos con vida sobre la tierra. Te lo pido, Dios, guardes a nuestros hijos, a nuestros familiares y toca sus corazones para que su sordera espiritual sea quitada y su corazón abierto para que confíen y se arrepientan y crean en ti, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.